en el capítulo 11. Puede quedarse sentadito. Gloria a Jesús. Segunda de Samuel, capítulo 11. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hoy quiero aconsejarle bajo el título: depende de ti y de mí. Si nosotros vemos esta historia del rey David desde sus inicios, la Biblia dice que fue escogido como rey porque su corazón era conforme al de Dios. Bonito, ¿verdad? Dios no escogió a cualquiera, escogió a alguien que tenía el corazón conforme al de Dios. O sea que era una persona que se guardaba para Dios. Entre la familia era el menos visto, el menos visible. No era hombre de guerra, entre comillas, porque él no se veía en la guerra. Pero él estaba, cuando defendía a las ovejas, era un gran guerrero, ¿verdad? Fue un hombre que, a pesar de que Saúl, cuando él venció a Goliat y la gente gritaba: Saúl mató a 1000, la alabanza que cantaban ahorita, y David a sus 10,000, Saúl le dio celos y quiso matar a David. Y David, siendo un rey, jamás puso la mano sobre Saúl, aunque una vez tuvo la intención, pero dijo: no, yo no puedo levantar mi mano contra un ungido de Jehová. Un hombre que se equivocó, pero que siempre hizo lo que Dios le agradaba. Pero llegó un día en la vida de David que tuvo un giro. Tenía que ir a la guerra, pero él no fue. Y vio una mujer muy hermosa, que era mujer o esposa de uno de sus valientes, Urías. Y a él le dijeron, él pregunta: ¿quién es ella? Y dice: no, esa es Betsabé, hija de Elián, sí, mujer de Urías Eteo. Y a pesar que a él le dijeron que ya ella tenía un marido, él la mandó a traer. Y tuvo relaciones con ella. Después dice la Biblia que ella se limpió de su inmundicia porque sabía que lo que había hecho no era correcto. Uno dice, viendo esta historia, uno dice: pero David, que David haya hecho algo así, un hombre que siempre se guardó para Dios y un hombre que Dios dijo tiene un corazón conforme al mío, ¿cómo David iba a hacer esto? Pero lo hizo, hermano. Trajo pecado sobre pecado. Porque resulta que si usted sigue leyendo la historia, Betsabé quedó embarazada. Y entonces él no sabía cómo hacer porque Urías estaba allí estaba ahí en el templo, en el lugar donde estaba David, ¿verdad? Y él quiso mandarlo a su casa para que quizás tuviera relaciones con Betsabé y entonces decir: este hijo es de él. Pero resulta que cuando lo mandaba, él no se iba. Y entonces él se desesperó, un día lo sentó y le dijo: pero ¿por qué no te vas? Hasta lo embriagó para que él se fuera un día, pero él se quedaba en las afueras. Entonces, como no pudo conseguir que él pudiera pasar una noche con su mujer,
él dijo, bueno, colócalo en la batalla en un lugar visible de tal manera que cuando vaya a ver la guerra, pues a él fácilmente lo mate. Pecó una vez codiciando, y no solamente codiciando, tomando la mujer que no era de él. Y segundo, después mandó a matar al esposo. ¿Y sabe qué pasaba con David? Que él fraguó los planes, pero pareciera que se olvidara que Dios estaba viendo todo, hermano. Muchas veces nosotros, a pesar que llevamos tiempo en el Evangelio y que Dios ha hecho grandes cosas con nuestras vidas, nosotros actuamos como David. Nosotros hacemos cosas que a Dios no le agradan. Pero ¿eso de quién dependía, hermano? De David. Todo lo que usted haga y que vaya en contra de lo que usted ha aprendido en la palabra, eso va a depender de ti, el hacerlo. Cuando nosotros llegamos a la vida de Dios, Dios hace un trabajo en nosotros. El libro de Ezequiel 36, 26, Él dice que Él esparce agua limpia, Él nos limpia, porque llegamos inmundos, ¿verdad? Él nos limpia, quita ese corazón de piedra, coloca un corazón de carne, nos da de su espíritu, amén. Coloca de su Espíritu Santo en nosotros. Ese es el trabajo de Dios. Nosotros muchas veces le queremos dar trabajos que nos corresponden a nosotros, queremos dárselo a Dios. Y decir, es que Dios tiene que cambiarme esto. Es que yo le estoy poniendo en esta área a Dios. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. En la medida en que tú lees la palabra y te vas enterando de las cosas que dice la Biblia y que a Dios le agrada y lo que no le agrada, depende de ti hacerla, de más nadie. Depende de mí el que yo las haga, de más nadie. Y hay situaciones las cuales nosotros enfrentamos muchas veces y nosotros decimos, hasta a Satanás le echamos la culpa. Pero la Biblia es clara cuando nos establece el camino por el cual nosotros debemos andar. Amén. Entonces hay muchas situaciones en nuestras vidas que no depende de más nadie, sino que depende de mí y depende de ti. Amén. Yo quiero que usted vaya al libro de Génesis. En el capítulo 4. Aquí habla de la ofrenda que Caín y Abel le entregaron a Jehová. Pero en el verso 7 dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. 4:7, Génesis 4:7. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Esto se lo dijo Dios a Caín antes de que Caín cometiera un pecado. Pero yo se lo quiero leer en otra versión. En la Nueva Versión Internacional, ese mismo versículo dice, si haces lo bueno, podemos andar con la frente en alto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Dios le estaba advirtiendo a Caín algo que él iba a cometer más adelante. Y muchas veces Dios nos advierte a nosotros y nos prepara y nos instruye para que nosotros, cuando se nos presente una situación, oiga, la palabra salga a la luz y yo no haga lo que yo quería hacer. Pero nosotros hacemos caso omiso porque ¿qué hizo Caín? ¿Qué hizo? Terminó matando a su hermano. Y Dios le estaba previniendo, si tú haces lo bueno, vas a andar con la frente en alto. Pero si tú haces lo malo, el pecado está al acecho y va a ser como una fiera que en cualquier momento, ¿qué? Te va a atrapar. Porque cuando nosotros cometemos pecado, nos salimos del redil de Dios. Ya nosotros no estamos donde Dios quiere que esté y somos presa fácil del enemigo. Por eso dice, tú te enseñorearás del pecado. Amén. O sea, nosotros decidimos si pecamos o no pecamos.
Todo depende de nosotros. Mire, nosotros muchas veces nos ufanamos que somos grandes predicadores, grandes ministros, grandes cantores, que tocamos bien un instrumento, pero hay uno que va a pesar los corazones nuestros, hermano. La salvación no se va a dar porque tú cantes bien o porque tú prediques bien. Se va a dar porque tú te estés guardando para Dios, porque tú te estés alejando del pecado, porque tú estés haciendo lo correcto delante de Dios, que tú puedas andar con la frente en alto, porque tú estás haciendo lo bueno delante de Dios, hermano. Pero cuando nosotros no hacemos lo bueno, la frente no está en alto. Hay temas en los cuales no podremos tratar, porque lamentablemente hoy día a la iglesia se le ha enseñado a levantar ministros, y gloria a Dios. Pero vamos a pesar los ministros, hermano. Vamos a ver qué están dando los ministros. Porque cuando Cristo venga por su iglesia, no va a venir por ministros, hermano. Él va a venir por una iglesia de manos limpias y de corazón puro, hermano. Él no va a ver si tú resucitaste muerto, o si tantas almas se convirtieron, o si tú hiciste X o Y cosa. Él va a venir porque tú te hayas guardado para Dios. Por eso es que todo depende de ti, hermano. Y nosotros muchas veces caemos en las garras del enemigo aún sin darnos cuenta. No sabemos, porque David, uno dice, pero ¿cómo David pudo llegar a tan bajo, acostándose con una mujer que no era la de él? Y después mandando a matar al marido de esa mujer, porque él dijo, lo mato y se arregla todo, y yo la traigo para mí, y no pasó nada, hermano. Pero Dios le mandó a un profeta, Natán, y llegó y le dijo, mire, habían dos hombres, uno era rico y el otro era pobre, y el rico tenía muchos corderitos, muchas ovejas, mucho ganado, pero el pobre tenía un corderito. Y vino un día un hombre y le iban a preparar comida, y cogieron fue el corderito de aquel hombre pobre. No cogieron el cordero de aquel hombre que tenía muchos. Amén. ¿Y qué dijo David? ¿Qué dijo? Que había que matar a aquel hombre, porque había hecho injusticia. Él no se había dado cuenta que esa historia era él mismo. Porque muchas veces cuando nosotros nos apartamos de Dios, podemos venir a la iglesia, pero no estamos cumpliendo la palabra. Vemos la paja en la vida de mi hermano, pero no veo la gran viga que yo tengo en la mía. Porque nosotros somos más fácil de señalar, de decir, mira cómo hay que estar aquel hermano, mira este, mira lo otro, pero yo quizás tengo una viga más grande que aquel hermano el cual yo estoy señalando. La Biblia dice que bendito el varón que no anduvo en consejos de mal. Y dice al final, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Y le voy a decir algo, si usted se ha sentado aún para oír chisme, usted ha pecado contra Dios. Ah, no, pero yo no dije nada, yo nada más escuché y yo me quedé callado. Pues déjeme decirle que si usted está en una reunión y están hablando mal de un hermano, usted como hijo de Dios tiene que frenar eso. Y decir, mejor llamamos al hermano y le decimos la falla, que se corrija, pero no hablemos mal delante de nadie, hermano. Porque muchas veces predicamos, pero hablamos de media iglesia, de media familia, de los vecinos, de los amigos, de los compañeros de trabajo. Ah, pero venimos aquí con corbata, con falda larga y nos sentimos los más santos, capaces de señalar a todo el mundo, de corregir y de hacer las cosas, pero no hemos visto lo que hemos hecho. Mucha gente se sienta en sillas de escarnecedores, hermano. Unos para hablar y otros para oír. Y cualquiera de las dos situaciones es pecado delante de Dios, hermano. Es pecado delante de Dios. Mire, cuando yo conocí a Dios, en las empresas sucede mucho, la última. Y uno quiere saber las últimas. Pero cuando yo conocí a Dios, lamentablemente mi puesto era el centro del chisme.
Pero yo conozco a Dios y cuando yo veía que ya venía el tornado de chisme, yo me levantaba. Porque yo no podía participar de eso. A mí ya no me interesaba la última de nadie. Yo quería saber la última de Dios. Lo que Dios me quería dar cada día. Entonces los compañeros me decían, ay, qué creída, la más santa, que se ha creído, que antes le gustaba, pero es que antes no tenía a Dios. Pero yo no me ponía a pelear con ellos porque ellos eran ignorantes frente a lo que yo estaba aprendiendo. Yo simplemente me iba. Pero eso causó choques y choques y choques. Pero yo dije, yo prefiero que ellos se molesten conmigo y no que Dios se esté molestando conmigo, hermano. Y muchas veces nosotros sin darnos cuenta caemos en chisme, hermano. Y el chisme es pecado. A veces dejamos entrar al corazón cosas que Dios sacó cuando nos conoció, hermano. La Biblia cuando dice, amaos los unos a los otros, yo tengo que amar a todo el mundo, hermano. Y dice, soportaos. Es decir, iban a haber personas pesadas, pero yo las tengo que soportar. A veces no nos vamos lejos, nuestros hijos. Uno dice, no, este es aplomadito, pero este me tiene. Pero usted los ama y usted los tiene que soportar. Amén. Hijos de papá y mamá y parece que no, porque son diferentes. Entonces, así como yo tengo que soportar a mis hijos por amor, yo por amor a Cristo tengo que soportar al prójimo. ¿Y el prójimo quién es? Mis hermanos en Cristo, mis familiares, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mi jefe. Son mis suegros, mi suegra. Ese es el prójimo. El papá, a veces no soportamos al papá o a la mamá. Amén. Yo buscaba en el diccionario qué es escarnecedor. Escarnecedor es una burla humillante, hermano. Es cuando se burlan tratando de degradar a una persona. Muchas veces, cuando nos cae mal una persona, y si esa persona se monta en el púlpito a cantar, o se monta en el púlpito a predicar, nos cerramos. Y lo que Dios quiere hacer a través de esa persona, no lo recibimos porque ella nos cae mal. Y a veces esa persona que nos cae mal, ella no sabe que a nosotros nos cae mal. Y si llega al lugar donde nosotros estamos, se nos dañó la tarde. Pero ella es inocente de eso. Dígame quién está allí molesto. El que no la soporta. Pero esa persona está tranquila. Entonces, ¿de quién depende sacar eso del corazón? ¿De Dios? ¿Depende del otro hermano? Depende de mí, hermano. Usted sabe que Dios está usando a una persona, pero porque me caiga mal, yo me bloqueo, me cierro. Y si esa persona canta y se le sale el gallo, yo me burlo. Y yo digo, no canta bien. Mejor canta fulanito de tal. Y se burlan de las equivocaciones del hermano o de la hermana porque me cae mal. ¿Usted cree que usted se está burlando del hermano? Se está burlando de un hijo de Dios, hermano. De un ministro de Dios. Porque muchas veces queremos figurar, hermano. Pero se nos olvida que no podemos colocar la boca sobre un ungido de Dios. Yo un día les decía, hermano, todo lo que nosotros hacemos, Dios lo está escribiendo. El pastor no lo ve, el líder no lo ve, quizás su esposa, su esposo no lo ve, sus hijos quizás no lo ven, pero Dios sí lo está viendo. Y a veces nosotros nos ocultamos de tantas cosas, pero si de Dios no nos podemos ocultar, hermano. Hay gente que es mentirosa y que para todo miente. La mentira es pecado, hermano. La Biblia dice en el libro de Juan, en la primera carta del libro de Juan, dice que si yo digo que amo a Dios, pero si yo no amo a mi hermano, no dice, si yo digo que amo a Dios,
Es correcto, ese es el versículo. Si yo digo que amo a Dios a quien no veo, ¿cómo puedo decir que amo a mi hermano que yo lo estoy viendo? ¿Es así? ¿O lo dije al revés? Bueno, a veces, no es con idea, pero mire, vea, a veces nosotros decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos al hermano. Y el hermano yo lo estoy viendo constantemente. Entonces, ¿cómo puedo decir que yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano? Amén. ¿Cómo puedo decir yo eso? Ahora, ¿quién sabe eso? Dios. Qué bonito, hermano, que usted sienta algo frente a alguien y usted se lo diga. Que usted le diga, hermano, a mí me pasó esto y esto y esto. Y me dio rabia y sentí esto. Porque usted es libre y de pronto el otro no sabe nada. Pero bueno, gloria a Dios. Porque el hermano habló. Siempre le decimos que una hermana le dijo al pastor, a mí no me gusta como usted predica y yo le tengo rabia a usted, me tenía rabia a mí, pero yo le dije, gloria a Dios, hermana. Hoy nos amamos. Hoy esa hermana me ama, yo la amo. Porque cuando uno confiesa hay liberación, hermano. Pero usted sabe lo que es sentir algo aquí en el corazón y llenarse de odio. Y si te encuentras con otro escarnecedor, hermano, con alguien que te acolita lo que tú estás haciendo. Amén. Y muchas veces, cuando nosotros movemos mucho la boca, quizás el hermano que está al lado y que él no maneja nada de eso, lo contaminamos. Y termina viendo a la otra persona como yo quise que la viera, hermano. Y de pronto él era inocente, nada, pero como yo dije, mira el hermano, mire esto, mire lo otro. Mire, yo un día hablé con una persona que habló mal del pastor. Yo me enteré que habló mal del pastor y me le acerqué y le dije, le voy a decir algo. Yo me enteré que usted habló mal del pastor. Y usted no sabe la maldición que usted se trae para encima si usted habla mal del pastor. Yo no le estoy hablando como la esposa del pastor, ni estoy molesta porque usted habló del pastor. Usted tiene que cuidarse porque un pastor es autoridad máxima dentro de una congregación. Y si usted pone la boca sobre él, usted no sabe. Solamente no mueve el mundo espiritual en su contra, sino en contra de su familia. Porque muchas veces queremos ver al pastor en las casas. Y entonces eso nos molesta. Y Satanás te mete que no ha venido, que va a otro lado, que no sé qué. Yo le dije, mi pastor nunca fue a mi casa. Él nunca fue. Pero yo siempre lo amé. Amén. Porque yo aprendí desde que llegué a la iglesia que mi mirada tiene que estar puesta en Dios. El pastor hoy murió. Y mucha gente se desvió. Y mucha gente hizo lo que dijo en el corazón, tenía en el corazón y dijo que el pastor se había equivocado y que había implementado una doctrina que no era la de Dios. Y todo el mundo, la gran mayoría, se comenzó a emparangonar, hermano. A usar lo que, entre comillas, Dios había hecho, hermano, pero no, porque ponen la mirada en el pastor. Y la gente muchas veces viste para que el pastor lo vea y actúa para que el pastor lo vea, pero el día que el pastor muera, entonces ahí es cuando se va a pesar qué clase de cristianos éramos, hermano. Un día yo venía y una hermanita tenía una licra y tenía un tot y apenas nos vio se escondió detrás de un árbol, pero ya la habíamos visto. Y ella se escondía y se escondía porque no quería que la viéramos, pero cuando venía a la iglesia venía santa, hermano. La santidad no es en la iglesia, hermano. La santidad es más en mi intimidad. Porque va a pasar como aquella hermana que se fue para Río de Janeiro y dijo, aquí nadie me ve. Y resulta que se fue a la playa en hilo dental, hermano. ¡Wow! La hermana que usaba falda larga se puso hilo dental en Río de Janeiro. Está bien lejos de Colombia. Pero había un congreso internacional y estas personas se fueron para la playa y allá los fotógrafos atrás, tomando fotos. Y resulta que en el Heraldo, en primera plana, aparece en la parte de atrás la hermanita en hilo. Mire, para Dios no hay nada oculto, hermano. Porque todo lo que usted quiere hacer en oculto, Dios algún día lo saca a la luz, hermano.
Y en Dios usted tiene que ser real. Si Dios no ha hecho nada en usted, espere que Él haga. Pero usted no puede venir aquí disfrazado de cristiano, hermano. Usted no puede venir aquí con falda larga, con corbata, si Dios no ha hecho eso en usted, hermano. Mire, el día que el pastor murió, yo seguí con mi falda. ¿Por qué? Porque eso lo hizo Dios en mí, hermano. Pero nosotros queremos aparentar delante de los demás y el aparentar es mentir, hermano. El hacer lo que es contrario a lo que yo estoy sintiendo en mi corazón, estoy mintiendo. Y no al hombre, estoy mintiendo a Dios, hermano. Por eso es que uno tiene que ser real. Hermano, Dios es real. Jesús cuando vino aquí nos dio muestras de ser real, hermano. Cuando Él vio que los discípulos se disputaban porque ellos peleaban quién era el mayor y Él dijo, ¿qué disputan? Él no llamó a Pedro aparte y decir, ven acá Pedro, ¿qué pasó? No, que ellos están peleando, que quién es el mayor, y Jesús cogió y dijo, no te pares bola. No, Él hacía todo a la luz, hermano. Qué bonito de que usted sea transparente. Qué bonito que usted sienta algo y diga, yo me siento así, pastor. Y usted hizo esto, hermano, usted hizo esto. Pero usted sabe lo que es ir atrás del hermano, a cuchichear, hermano. Y que lamentablemente, cuando nosotros tenemos esa actitud, Satanás nos coloca a todos los chismosos al lado, hermano. Porque debiera colocar a alguien que diga, no vamos a seguir haciendo eso, hermano. Hermano, la salvación depende de usted. El predicador se monta aquí a predicar la palabra, pero usted verá si la hace o no. Aquí se dan pastoreos, se dan consejos, y mucha gente viene a pedir consejo, pero termina haciendo lo contrario a lo que lo dijeron. ¿De quién depende que yo siga un consejo? De mí y de usted. Es más, hay gente que ni viene a pedir consejo porque dice, después el pastor me va a decir lo contrario a lo que yo quiero escuchar. Y se guarda el consejo, hermano, y más tarde todas esas cosas repercuten en nuestras vidas, hermano. Amén. Hay aún personas cristianas que les gusta ver pornografía y que esperan que todo el mundo en la casa se duerma para entrar al internet, al computador. Y ahora es peor porque ahora con los teléfonos inteligentes se lo meten aquí y ahí hacen todo. ¿Quién se está haciendo daño? ¿Quién? Usted mismo, hermano. Porque cuando yo llego a Cristo, yo tengo que entregarle todas mis áreas. Yo tengo que decirle, Señor, estas son mis luchas, estas son mis pruebas, ayúdame, Señor. ¿Usted cree que Dios no se va a mover a ayudarlo, hermano? Pero si usted todo hace en lo oculto trabaja Satanás. Y Dios en cada consejo, en cada pastoreo, te está hablando para prevenirte. Un día aquí se predicó un mensaje de la aflicción. ¿Por qué venía la aflicción? Y un hermano dijo, el mensaje estuvo bonito, pero eso no me cae porque yo no estoy afligido. Gloria a Dios. Pero a los 3 días llamó y le vino la aflicción, hermano. Porque de pronto el mensaje no te cae ahora, pero Dios te está previniendo, porque cuando Dios llamó a Caín y le dijo, tú te enseñorearás del pecado, él sabía lo que había de venir. Él sabía que Caín iba a terminar matando a Abel y le dijo, te va a venir ese pensamiento de matar a tu hermano, pero tú te tienes que enseñorear sobre ese pensamiento. Pero muchas veces Dios nos previene, hermano. Nos habla, nos dice, pero nosotros sobrepasamos lo que aún Dios nos ha dicho. Y después terminamos, hermano, mal. Porque en ese estado es que Satanás nos quiere ver. En ese estado es que Satanás nos quiere siempre tener, hermano. Las iglesias hoy se llenan, pero hay muchas almas que no están siendo transformadas por Dios. Yo antes me alegraba cuando me encontraba con las amigas, conocidos, soy cristiano. Yo digo, uy, no, se está llenando la tierra de cristianos. Pero cuando uno veía acciones, uno decía, eso no lo hace un cristiano, hermano. Porque el cristiano no te hace el vestir, eso es algo que Dios lo va haciendo. Sino tus acciones es que miden cómo eres tú frente a Dios, hermano. La Biblia dice que el que pesa los corazones es Dios, hermano. Entonces yo tengo que caminar muy con cuidadito, hermano, para que cuando Dios pese mi corazón, diga, eres digno,
sube al cielo, hermano. Van a haber sorpresas cuando Cristo venga. Y lamentablemente mucha gente se olvida que Cristo viene, hermano. Y la gente está actuando como si nada pasara. Y vienen a la iglesia, pero son vulgares en la casa. Pelean con la esposa y le dicen un pocotón de vulgaridades. Insultan a la esposa. No la tratan como ese vaso más frágil. Y Dios va a pedir cuenta por eso. Porque esa es una pequeñita de Dios. La ignoran. A veces no dicen palabras, pero nada más con ignorar que la esposa está al lado, hermano. Eso también Dios va a pedir cuenta, hermano. Amén. Porque muchas veces es más importante lo que yo hablo por el teléfono, por internet, por el Facebook, que mi esposa. Y yo, ¿cuántos ministros no he conocido que en el púlpito hablan y se siente que ahí está Dios y se siente que tienen palabra, pero cuando uno adentra a su hogar, es un hogar dividido donde él no le presta atención a la esposa, donde sus hijos no se manejan en sujeción, donde él maltrata mucho a sus hijos, pero en el púlpito es el grande. ¿Y de qué vale que seas grande en el púlpito si en tu casa todo el mundo te mira con resentimiento? Si en la casa todo el mundo dice, ay papi, tú en el culto eres una cosa, pero aquí tú eres otra. Hermano, la primera iglesia por la cual Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros es la que tenemos en casa, hermano. Eso porque todos ustedes son pastores de sus hijos. Y el esposo por autoridad, también Dios va a pedir cuenta por la esposa, hermano. Entonces somos cristianos en unas áreas, pero en otras no somos cristianos. Y nos ufanamos y nos damos golpes de pecho y creemos que tenemos autoridad para muchas cosas, pero no. Yo le dije a este hermano que habló mal del pastor, le dije, mire, vea, uno, si no arregla las cosas, jamás vas a tener autoridad para hablar de este tema. Porque qué bonito es colocarse en un púlpito y que usted pueda tocar todo tema. Porque usted se maneja transparente. Pero qué terrible es que usted diga, no puedo tocar este tema, porque es que no tiene la autoridad. Y si lo toca, no hay respaldo de Dios, hermano. No lo hay. Amén. De pronto todo, aquí en la iglesia, nos vamos mucho a la familia, pero no descuidamos lo espiritual. Porque hemos entendido de que de nada vale un ministerio grandioso si su familia está reventada. Si usted llega a su casa y ve la realidad, que no se habla con su esposa, que sus hijos hacen lo que les da la gana, que la esposa ve que el marido no trata bien a los hijos y que uno a veces tiene que callarse porque ve injusto, pero por sujeción uno se calla, pero que ve que la casa está dividida, hermano, pero aquí delante de los demás es grande. No, hermano. Nosotros no podemos seguir actuando así. Todo lo que usted ha aprendido de la palabra de Dios, Dios le va a demandar a usted y a mí por todo eso. De usted depende si lo hace o no lo hace, hermano. Mire, yo le voy a contar algo mío. Me voy a desnudar. Mire, cuando nosotros comenzamos la obra, hubo un tiempo en que yo viví con muchas hermanas. La hermana Anjuri, que hoy es pastora, ella era muy cercana a mí. Yo a veces la necesitaba en la casa. Yo le decía, hermana, que tengo que hacer algo allá en la casa para que me ayude con los muchachos. Ella iba. Y yo la quise mucho, la quiero mucho. Ella se enamora del hermano Boris, del pastor. Y bueno, todo bien, todo era normal, pero cuando ella se casa, todo cambió. Y yo no me preparé para ese cambio. No me preparé. Entonces, claro, ya yo no podía tener a la hermana Anjuri al lado mío. Y ella trabajaba en 2 trabajos, pero siempre es una mujer que en cada espacio ella estaba allí, presta el servicio de Dios. Y cuando no tenía trabajo o días libres, ella estaba en la iglesia. Mejor dicho, ya le faltaba era dormir en la iglesia, porque todo lo hacía allá en la iglesia. Claro, se casa
el marido no la va a dejar todo el día en la iglesia. Pero yo no me preparé para ese momento. ¿Y qué pasó en mí? Yo comencé a cogerle rabia al hermano Boris. Y entonces ella era tesorera. Y después de las escuelas dominicales, ella le tocaba a manejar la parte de tesorería. Y él se ponía en la puerta de la oficina afuera, como ese león que coge para un lado y coge para otro. Y a mí me daba una rabia. Y dije, pero no la deja quieta, ¿eh? Y hasta que la hermana Anjuri no salía, él no se iba. Ese era su esposo. Pero yo no lo había entendido. Yo le cogí rabia al hermano Boris. Y un día le hablé al pastor y le dije, vida, pero es que Boris es pesado. Él es ahí con Anjuri. Entonces me dijo, es que esa es su esposa. Y él se le debe a ella. Y él me comenzó a explicar una serie de cosas que fue cuando yo vine a entender. Yo dije, sí. Pero entonces acercarme a Boris era pesado. Yo lo veía y todo me crujía por dentro. Pero yo dije, yo tengo que superar eso. ¿De quién dependía eso? La hermana Anjuri y el hermano Boris, en ese entonces no eran pastores, ellos me veían normal, pastora. Y yo, ¿y qué? Yo tenía rabia, yo no los podía ver. Pero ¿de quién dependía sacar eso de mi corazón? De mí, de más nadie. Ellos estaban tranquilos. Entonces, si yo quería agradar a Dios, yo tenía que hacer algo en pro de mí. Porque si venía Cristo en ese momento, ¿usted cree que yo me iba a ir? Ah, porque soy la esposa del pastor. No, hermano. Esto no se trata de cargos. Entonces yo un día fui a la casa de ellos y les dije, perdónenme, ellos me miraron, o sea, ¿de qué? Ellos eran inocentes, entonces les expliqué y les dije que a mí me daba rabia esto. Fui libre, hermano. Fui libre, entendí muchas cosas. Yo ahora lo veo, ya no le tengo rabia yo, pastor. Pero yo soy la que tengo que ser libre de eso. Si usted le tiene rabia a alguien, oiga, hable con esa persona. Dígale, hermana, hermano, suegro, porque a veces estamos en Cristo y nos gustamos de los suegros, hermano. Y nos da rabia a los suegros. Oye, pero ese es el papá del hombre o la mujer que tú amas. Entonces, si ellos no lo hubieran parido, tú no tuvieras esa pareja al lado. ¿Sí o no? Pero cogemos rabia, hermano. Si el marido va donde el papá, le da rabia. Si el hijo le da la plata a mamá y a papá, le da rabia. Si el hijo cualquier cosa que corre, ¿no? Y no puede correr otro hermano. No, pero cualquiera. Amén. Y somos cristianos. ¿Y usted cree que Dios no está viendo eso? Porque yo tengo que amar a todo el mundo, hermano. Yo me tengo que alejar del chisme, de la pornografía. Yo me tengo que alejar de la lascivia, de los deseos pecaminosos, de ser vulgar. Yo tengo que hablar un lenguaje celestial, hermano. Yo me tengo que alejar del odio, de la amargura, del resentimiento, hermano. No importa lo que te hayan hecho en el pasado. Quien manejaba tu vida en el pasado era Satanás. Por lo tanto, él quería destruirte. Y cuando uno llega a Cristo, Dios le abre el entendimiento y uno tiene que ver las cosas de manera diferente. Amén. Yo muchas veces le hablo aquí de mi papá. Porque mi papá no fue lo que yo quise, pero yo amé a ese hombre, hermano. Yo el día que murió yo me quise morir con él, sino que mis sentimientos eran encontrados porque yo quería un papá diferente al que tenía. Pero hoy en el Señor, yo a veces le digo, Señor, ojalá él no se hubiera muerto antes de que yo te hubiera conocido, porque hubiera entendido muchas cosas, hermano, y le hubiera podido ayudar. Y sé que fue preso del alcohol y las personas presas del alcohol cometen muchos errores. Pero yo no lo entendí así cuando no conocía a Dios. Pero hay gente que carga su pasado, hermano, y lleva 4, 5, 10 años en el Señor y arrastra el pasado y arrastra. Y es que yo no perdono, y es que yo no olvido porque mi papá hizo esto, mi mamá hizo esto, mi hermano hizo esto. No, hermano. Corazón limpio es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, hermano. No podemos seguir diciendo, soy evangélico con un corazón podrido, hermano. Con un corazón lleno de chisme, lleno de odio, lleno de envidia, lleno de vanidad, lleno de deseo pecaminoso. No podemos, hermano. Cristo viene en cualquier momento. Y si la iglesia no está purificada, si la iglesia no está santa, si la iglesia no está pura, hermano, nos vamos a quedar en esta tierra, hermano. Mientras
mientras Cristo viene, vamos a ir purificándonos, vamos a cambiar, vamos a colocar de nuestra parte, porque todo lo que usted vive depende de usted, hermano. Todo depende de usted. El pastor se puede colocar aquí, ministrar, decirle una palabra, y usted dice, wow, la palabra, pero de usted depende si lo sigue, hermano. Usted depende si sigue el consejo, si sigue lo que aquí le dijeron, hermano. ¿Cómo es posible que yo voy por una calle y viene el que no gusta de mí? Yo prefiero darme la vuelta a la manzana para no saludarlo. No, hermano, eso se tiene que acabar. Se tiene que acabar, hermano. Que si me sientan al lado del que yo no quiero, hermano, entonces ya el culto estuvo malo. No, hermano. Tenemos que alejarnos del pecado. La Biblia dice muy claramente, yo me tengo que enseñorear del pecado. Pero hoy muchas veces el pecado se está enseñoreando del pueblo de Cristo, hermano. Y la gente anda en cosas tremendas. Oye, si a mí algo me está haciendo daño, yo me tengo que alejar, hermano. Me tengo que alejar. Si yo tengo un novio y ese novio me está besando como uno no se puede besar en el Señor, yo tengo que poner un freno porque puedo terminar en fornicación. Yo soy la que tengo que hacer algo, hermano, más nadie. Pero vivimos muchas veces jugando al evangelio. Esto no es un juego, hermano. Aquí nosotros no estamos para ser grandes ministros, gloria a Dios si lo son. Aquí estamos nosotros detrás, es de la salvación, hermano. Nosotros estamos aquí peleando una salvación. La Biblia dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, hermano. La puerta es estrecha, el camino es angosto. Muchas cosas que usted tiene en su corazón no caben por esa puerta, hermano. Pero de usted depende que las tire, hermano. Porque hay personas que están caminando en Dios, agarrando deseos, hermano, y por esa puerta ese deseo no cabe, hermano. Tenemos que tirar lo que a Dios no le agrada, hermano. Si a usted la persona con que está andando no le es de bendición, no ande con esa persona. Usted tiene que andar con personas que den fruto, hermano. Con árboles frondosos que usted le dé sombra. Que cuando usted haga algo malo le corrija y le diga, así no le agrada a Dios. Tú no puedes andar de esta manera, pero aquel que le acolita su pecado, ese no es un hijo de Dios y usted no debiera andar con esa persona, hermano. Pero ya hay que hacer un basta, un pare en nuestras vidas, hermano. Porque no podemos seguir siendo unos cristianos de apariencia, hermano. Porque esto no es de apariencia, esto es de adentro del corazón, hermano. Tenemos que entenderlo, tenemos que caminar en integridad en el Señor, hermano. Uno no puede guardarse en el Señor en unas cosas y en otras no. Es en todo. Es en todo que yo me tengo que guardar, hermano. Ahora le pregunto, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué es lo que usted tiene que comenzar a botar de su vida, hermano? Porque hay muchas personas que no crecen espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque tienen un corazón muy dañado. Una persona dijo, yo me voy de esta iglesia porque yo aquí no crezco. Porque le echamos la culpa a lo que está alrededor. Pero el crecimiento depende de tu actitud frente a lo que tú has aprendido de Dios. Habrán iglesias donde no se enseña, pero no quiero ser vanagloriosa ni modesta, pero si hay algo que Dios ha derramado en este lugar es palabra de Dios. Y cuando esta persona decía que se iba porque no crecía, la dejamos ir, la oramos y la bendecimos, pero no creció porque no quiso, hermano, porque no puso de su parte. Porque si alguien dice aquí no hay palabra, yo digo bueno, pero aquí hay mucha palabra. Amén. Y hay mucho consejo, hay mucho pastoreo. Cualquier cosita, 5 minutos, 1 minuto, pero tratamos de darle esa cápsula a cada uno de los hermanos para que vaya creciendo. Pero el crecimiento también depende de ti, de que tú pongas por obra la palabra de Dios, hermano. Porque a veces le echamos la culpa a todo el mundo y no estamos viendo la viga tan grande que nosotros tenemos, hermano. Yo creo que es un día para nosotros mirarnos internamente.
¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué hemos dejado entrar de Satanás en nuestros corazones? ¿Y qué hemos aceptado? Porque muchas veces aceptamos ofrecimientos de Satanás, hermano. Eva pecó y casi que ni se dio cuenta, pero ya venía hablando con la serpiente. Y le mostró lo maluco, se lo puso bonito. Porque tanto árbol en ese Edén que tenía que tener frutas a la vista hermosa, pero él le mostró el árbol que no debía comer, se lo mostró hermoso. Y ella lo terminó comiendo. Porque Satanás lo maluco te lo pone bonito para desviarte. Y si tú no estás bien cimentado en Dios, tú corres a comer de eso que te está ofreciendo Satanás. Y es cuando entra el pecado y quizás ni te das cuenta, pero te va carcomiendo por dentro, hermano. Así que todo depende de ti y de mí, si nosotros somos cumplidores de la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Nunca se burle de nadie, hermano. Yo me acuerdo mucho que el hermano Huete un día predicó un mensaje aquí de los escarnecedores. Yo no sabía que era escarnecedor. Y él dijo que eran los burladores. Y desde ahí mi actitud cambió, porque yo antes me burlaba de situaciones, de hermanos que de pronto predicaban. Y uno no lo veía malo, pero sí era malo, hermano. Ahora, no, una cosa es reírse de situaciones, pero la burla es diferente. Que si se le salió el gallo a la hermana, que si entró en la nota o no entró, que si se cruzó, porque a veces estamos pendientes de esos detalles y Dios quiere que abramos el corazón para darnos lo que nos tenía que dar. Y entonces estamos pendientes si el predicador dijo que el arca era de Moisés. ¿Y sabe qué? Que cuando tenemos el corazón herido, esas cosas nos alegran. Que al que le tenemos algo se equivoque. Está bueno. Y lo criticamos, mira, ¿ves? Y que el arca de Moisés está más perdido, pero a veces hay lapsus lingüi, hermano, a veces uno se enreda. Pero uno sabe que el arca era de Noé, pero dijo de Moisés. De pronto que Saúl mató a Goliat. Y nos reímos de esos errores y no corregimos, hermano. Mire, usted dijo que el arca era de Moisés. Ay, hermano, verdad. Pero sí sabe que es de Noé, pero en ese momento... Y buscamos esa situación para, mira, eso no sabe nada, porque creemos que los mejores somos nosotros. Hermanos, si alguien cree que es algo, también tenemos que ponerle eso a Dios, porque nosotros no somos nada, hermano. Hay gente que es ufana, es vanagloriosa, y frente a algún desastre natural, o sea, nosotros no somos nada. Aquella vez estaba en la clínica, y llegó una muchacha que se ve que era de la JAI, pero llegó con un dolor que ella, todo protocolo, todo lo que ella de pronto lo rompió frente a ese dolor, hermano. Porque nosotros no somos nada. ¿Ah? Porque nosotros a veces nos creemos, pero no somos nada. Nosotros venimos a hacer algo en Dios. Pero cuando somos algo en Dios, vivimos como el trigo. Allá tirado, hermano. No allí soplado, porque así Dios no nos quiere. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es bueno, amén, y para siempre es su misericordia. Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar por los diezmos, las ofrendas. Gloria a Dios, invitamos a los servidores que estén pasando.